Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de OCE Formación. Mi nombre es Miguel Flores y en este vídeo voy a resolver el supuesto número 2 del examen de técnicos de Hacienda Promoción Interna celebrado el 22 de junio de 2024 correspondiente a la oferta de empleo público 2023. Antes de pasar a resolver el supuesto y como siempre os digo de consejos de cara al examen, este era un muy buen ejercicio para empezar el examen, ya que lo primero, todo era materia más o menos habitual que suelen repetir en los exámenes año tras año, y además era un ejercicio que, si bien no estaba claramente diferenciado en apartado 1, apartado 2, apartado 3, apartado 4, como hemos visto en algunos años, sí que tenía unos apartados claramente pautados, que al leerlo, ahora cuando lo leamos, veremos que el ejercicio se componía de 4 partes totalmente independientes entre sí, lo cual nos permitía, por ejemplo, resolver, si sabíamos hacer 3 apartados perfectos, pues 3 apartados perfectos, incluso podíamos saltarnos uno dejando espacio para responder posteriormente, o en caso de no saber responder, dejar ese apartado sin que influyera en el resto del ejercicio. Además, no era un ejercicio especialmente largo, por lo tanto lo convertía en un candidato muy bueno para empezar el examen por este ejercicio y empezar ya con una pregunta bien respondida. Sin más, paso a analizar el ejercicio. El supuesto número 2 nos decía que la entidad mercantil anónima La Portentosa, que se constituyó en 2019, es una empresa dedicada a la fabricación de materiales de precisión, por lo que para su producción tiene que incorporar frecuentemente diversa maquinaria adaptada a las nuevas tecnologías, cuyo periodo de vida útil es reducido. Y aquí vamos al primer apartado independiente del enunciado. Nos dice que para la adquisición de una de ellas, el 31 de diciembre de 2023 emitió un empréstito de 200.000 obligaciones de valor nominal 5 euros. Y con vencimiento el 31 de diciembre del 2026 se emite a la par, obligándose a reembolsar por obligación 5,5 euros, por lo tanto se va a reembolsar pagando una prima. El tipo aplicable a esta operación es del 6% pagadero a 31 de diciembre de cada año, siendo los gastos de emisión de 15.000 euros. Y ya el propio enunciado nos da el tipo de interés efectivo, esta TIR, del 9,631206. Vamos a ver a continuación, cuando hagamos el cuadro y si hicisteis el cálculo en el examen, que efectivamente esta TIR es correcta y nos han dado en esta ocasión, no como en exámenes en alguna ocasión, un tipo de interés efectivo correcto. Por lo tanto, aquí tenemos el primer apartado, que es contabilizar la emisión de unas obligaciones, y simplemente podríamos hacer el cuadro, ni siquiera hace falta, porque aunque son varios años, realmente en el enunciado solo nos piden los asientos contables correspondientes al primer año. A continuación, nos habla de que una vez obtenida financiación se adquiere esta máquina por importe de 1.100.000 euros, realizando el 15 de enero de 2024 un primer pago de 200.000 euros y a la entrega un segundo pago de 400.000 euros. El resto a la entrada en funcionamiento. Nos la entregan el 1 de febrero de 2024. Para su puesta en funcionamiento necesita de trabajos adicionales, al ser de precisión, arrojando los siguientes costes. Y nos habla de 4 costes: pruebas para su puesta en funcionamiento, transporte, instalación y montaje, y formación del personal para su manejo. Por último, nos dice que entra en funcionamiento el 1 de abril, una vez se han realizado las pruebas oportunas, y se estima una vida útil de 6 años, y que todos estos gastos fueron pagados por bancos. Aquí tenemos dos apartados interesantes. El primero es que, si bien nos habla de que la máquina se compra por 1.100.000 euros, se realiza el primer pago el 15 de enero de 200.000 euros, no se nos entrega la máquina hasta el 1 de febrero, en el momento en el cual pagamos 400.000 euros. Por lo tanto, yo consideraría esos 200.000 euros la entrega de un anticipo. Habría que analizar en qué momento se transfieren los riesgos, es decir, hemos comprado la máquina, hemos entregado 200.000 euros, pero la máquina nosotros no tenemos la posesión de la misma, no está en nuestro poder. Entonces, si por ejemplo la máquina se quemase en ese momento, ¿estaría el vendedor obligado a entregarnos otra máquina con las mismas características? O en ese caso, como ya la hemos adquirido, el vendedor no tiene ese control sobre la máquina y la responsabilidad es nuestra. Lo habitual en este tipo de operaciones es que hasta que no nos entregan la máquina, pues si a la máquina le pasa algo, el vendedor debería sustituirla. Por lo tanto, aquí consideraría que esos 200.000 euros que se entregan al vendedor antes de que deposite la máquina en nuestro almacén o en nuestra fábrica es un anticipo del pago que vamos a realizar. Posteriormente se pagan otros 400.000 euros y finalmente, cuando entre en funcionamiento el 1 de abril, se pagan los 500.000 euros restantes. El enunciado no nos da más información, con lo cual yo escribiría una breve línea y tampoco va a tener luego incidencia en la resolución posterior.
ya que tampoco tenemos un tipo de interés para actualizar el anticipo. Además es un anticipo, en tal caso, a corto plazo, por lo tanto podemos considerar que el efecto financiero no es significativo. Luego nos dan, como os comentaba, 4 gastos, y aquí era importante analizar que hay gastos que forman parte del mayor valor del inmovilizado, mayor valor de la máquina, y un gasto que no. Los gastos de formación del personal no son gastos, bueno, para el manejo posterior de la máquina, no son gastos necesarios para la puesta en condiciones de funcionamiento de la misma. Por lo tanto, no lo vamos a incorporar como mayor valor del inmovilizado, sino que serán gastos de formación del personal. Bueno, teníamos aquí, por lo tanto, el segundo apartado independiente del enunciado. Como veis, si bien no nos los marca claramente, está claro que son apartados totalmente independientes unos de otros. A continuación, el apartado 3 o párrafo 3 nos habla de que también el 1 de enero de 2024, con el fin de adaptarse a las nuevas tecnologías en el manejo de la maquinaria de precisión, la entidad realiza un contrato de arrendamiento de un equipo informático con las siguientes condiciones. Nos dice que el valor del equipo, el valor razonable, es 150.000 euros, la duración del contrato es 4 años, la vida del equipo 5 años, las cuotas anuales que se van a pagar son de 40.000 euros y el tipo de interés es el 5%. Además nos dice que las cuotas anuales se pagan al final de cada año, son postpagables. Y además nos informa de que no hay opción de compra. Todos los pagos se realizan a través de entidad bancaria. Bueno, aquí en este apartado teníamos que analizar si se trataba de un arrendamiento financiero o de un arrendamiento operativo. Por último, el cuarto apartado, también totalmente independiente de los anteriores, nos dice que el 1 de octubre se concede una subvención del ayuntamiento que es ingresada por bancos, por importe de 125.000 euros. Cuya finalidad es financiar parte de la adquisición de una máquina que tuvo lugar el 1 de enero de 2021, es decir, nos habla de una máquina diferente a las anteriores, por importe de 250.000 euros. Ya vemos que además el precio de la compra, si podía llevarnos a confusión con alguna de las dos máquinas anteriores, es diferente, 250.000 euros. Esta máquina se amortiza en un periodo de 10 años. Bueno, aquí tenemos pues un ejercicio de inmovilizado con subvención. ¿Qué nos piden? Anotaciones contables que se deduzcan de la información suministrada. En la resolución del supuesto deberá tener en cuenta lo siguiente: no es necesario utilizar las cuentas de los grupos 8 y 9 del Plan General de Contabilidad. No obstante, si lo considera oportuno, puede hacerlo. En caso de que el opositor estime que no necesita anotación contable en algún punto, deberá hacerlo constar, y en las respuestas deberá identificar claramente las cuentas de cargo y de abono. Una duda que nos podría surgir en el examen es qué nos piden exactamente, ya que nos dicen anotaciones contables que se deduzcan de la información suministrada. Con la información suministrada podríamos hacer los asientos contables, por ejemplo, en la última máquina, pues desde su compra en el 2X21 hasta 10 años después, ya que tenemos información sobre la amortización y también sobre el traspaso de la subvención. En relación con el arrendamiento financiero, pues podríamos hacer los 4 años del arrendamiento. Bueno, luego veremos que es financiero, pero ya os lo adelanto ahora. Podríamos hacer los 4 años de asientos. En relación con la emisión de las obligaciones, pues los 3 años, desde el X23 hasta el X26. Y con la maquinaria en montaje, con la maquinaria esta que hemos adquirido y que tiene un procedimiento de montaje que finaliza el 1 de abril de 2024, pues podríamos hacer también los 6 años, porque técnicamente tenemos la información de la amortización. Yo en la solución he planteado el año 2024, que es el año que parece del cual nos están hablando todas las operaciones que aquí se plantean, sin perjuicio de que, pues si tenéis tiempo en el examen y resolvéis todos los asientos de todos los años, pues va a estar bien también, porque el enunciado no precisaba nada sobre el número de años que habría que resolver. Lo que pasa es que muchos asientos simplemente van a ser repetir un asiento tras otro, pero estaría totalmente correcto. Sin más, pasamos a la resolución. Lo primero es hablar de la emisión de esas 200.000 obligaciones. Como veis, si planteábamos la ecuación de lo que recibimos frente a lo que vamos a entregar, y hacemos el cálculo de esa I, nos daba exactamente la misma que nos daba el enunciado. El cuadro sería el siguiente: partimos de 985.000 euros, nos dan 1.000.000, pero 15.000 son gastos, tenemos que reconocer el pasivo por la cantidad que efectivamente entra en nuestras cuentas, devengamos los intereses de 60.000 cada año, el interés explícito, pero el interés implícito, al existir gastos y una prima de reembolso, es superior al interés explícito, con lo cual tenemos que ir aumentando cada año la cantidad que tenemos en nuestra cuenta, nuestro pasivo de obligaciones y bonos. Con este cuadro, una vez hemos realizado el cuadro, que simplemente, partiendo de la cantidad de 985.000 euros, era multiplicar por el tipo de interés efectivo 9,63, 9,6312 nos da los 94.867,37. Por otro lado, los 60.000 que son cada año, la diferencia es el interés implícito, e ir modificando cada año el coste amortizado. Se puede hacer simplemente el cuadro al ser 3 líneas en un minuto.
Luego finalmente habría que hacer los asientos contables. Bueno, los asientos de emisión de los bonos, recibimos 1.000.000 de euros. ¿Qué pasa? Que hay 15.000 euros de gastos, por lo tanto se quita 15.000 y nos quedan 985.000 euros. Este asiento lo podríamos hacer, un solo asiento, los dos, pues al final nosotros vamos a recibir los 985.000 euros. A continuación pasaríamos ya a la máquina por seguir el orden de los asientos que nos plantea el enunciado o de las operaciones que nos plantea el enunciado. Como he dicho, con la información del final del enunciado, por ejemplo, de la máquina que se adquiere en 2021, podríamos hacer los asientos desde 2021. Simplemente sería la compra de una máquina por 250.000 euros y su amortización por 25.000 euros cada año. Podemos interpretar que nos lo piden o que no, ya que al final no nos están dando esa información al principio, sino que nos la dan al final del enunciado. Si habéis hecho esos asientos, pues estaría perfecto, incluso iría más completo el enunciado. Yo intentaría hacer los asientos que sé que sí que me hacen falta al 100%, y luego, si me da tiempo, pues podría completar el enunciado poniendo otros asientos de otros años que no son el 2024, que parece que es el año en el que gira el enunciado. A continuación teníamos la adquisición de esta nueva máquina por 1.100.000 euros, nos dicen que se entregan 200.000 euros, y aquí, como os he dicho, depende del momento en el que consideremos que se transmiten los riesgos. Es decir, si en el momento de la compra esa máquina, por ejemplo, se quemase, ¿tendría el vendedor que darnos una máquina con las mismas características o ya no tendría que dárnosla porque se han transmitido los riesgos? Bueno, la práctica habitual es que hasta que no llega la máquina a nuestra fábrica, los riesgos corresponden al vendedor. Por lo tanto, considero que aquí lo que se entrega el 15 del 1 es un anticipo de esa máquina que vale 1.100.000 euros, y ya el 1 del 2, cuando llega la máquina a nuestro almacén, damos de alta maquinaria en montaje, pagamos 400.000 euros más, nos dice el enunciado, cancelamos el anticipo y quedan pendientes de pagar pues los 500.000 euros restantes que, como nos dice el enunciado, se van a pagar en el momento de la puesta en funcionamiento el 1 de abril. A continuación nos daban una serie de gastos de transporte, de montaje y de pruebas de puesta en funcionamiento que, como sabéis, son mayor valor de la maquinaria. Por lo tanto, los registro ya todos como mayor valor de la maquinaria. Maquinaria en montaje 237 por los gastos de transporte, los gastos de instalación y montaje y los gastos de puesta en funcionamiento. A continuación nos daba otro gasto que eran 60.000 euros por la formación del personal para la utilización de la máquina. Ese es un gasto que no es necesario para la puesta en funcionamiento de la misma, por lo tanto lo vamos a registrar en la cuenta otros gastos sociales y no como mayor valor del inmovilizado. El 1 del 4 entra en funcionamiento esta máquina, por lo tanto damos de alta la maquinaria en la cuenta 213 y cancelamos la maquinaria en montaje, momento desde el cual empezará a amortizarse. Y además el enunciado nos dice que en ese momento se paga lo que quedaba pendiente a proveedores. Por lo tanto, 500.000 proveedores a corto plazo de inmovilizado material, a bancos 500.000. Y ya tendríamos resuelto el segundo apartado del enunciado. Como digo, con la información que nos suministra, yo voy a hacer la amortización a 31/12 del 20X24, pero podríamos hacer la amortización durante 6 años, ya que sabemos que se amortiza durante 6 años. Simplemente va a ser un asiento de amortización que incluso podríamos indicar cuánto es la amortización anual y poner que se repite pues desde el año 25 hasta los 5 años siguientes. El último será diferente, ya que hay 9 meses de amortización en un año, luego se amortizan 5 años y luego se amortizan 3 años, con lo cual pues habría la de este año que sería una cantidad, durante 5 años la misma cantidad y por último en el último año pues una cantidad diferente. Lo mismo pasaba con la última maquinaria, que durante 10 años se amortiza la misma cantidad, por lo cual podríamos poner el mismo asiento durante 10 años. Respecto al arrendamiento que nos da el punto 3 del ejercicio, nos dice las cantidades que se van a pagar anualmente, el valor razonable del mismo, que no tiene opción de compra y que los pagos son pospagables. Lo primero, si miramos la vida útil del bien, el tiempo que va a estar arrendado cubre el 80%. Aquí habrá que ir a la norma de registro y evaluación octava, veremos que nos dice uno de los apartados que si no se cubre, que si no hay opción de compra, pero el arrendamiento cubre la mayoría de la vida útil del bien, consideraríamos que es un arrendamiento financiero. El 80% sería dudoso si cubriría el total de la vida útil del bien y por lo tanto ese punto podría ser interpretable. Sin embargo, al hacer el valor actual de los pagos mínimos, esos 40.000 euros que vamos a pagar durante 4 años al 5%, nos da que el valor actual de los pagos mínimos es 141.838,02, que sobre los 150.000 euros, que es el valor razonable por el cual podríamos comprar a día de hoy esta máquina, nos da un 94,05%.
55%. Casi un 95%, por lo tanto podemos considerar que se da el apartado número C de la norma de registro y valoración octava. Dicha norma de registro y valoración, que regula los arrendamientos financieros, nos dice que siempre que haya opción de compra y se presuma que se va a ejercer esa opción de compra, va a ser un arrendamiento financiero, pero en lo que os he marcado en la diapositiva subrayado nos dice también se presumirá, salvo prueba en contrario, dicha transferencia aunque no exista opción de compra, entre otros en los siguientes casos. Y el apartado C nos dice en aquellos casos en los que al comienzo del arrendamiento el valor actual de los pagos mínimos acordados por el arrendamiento suponga la práctica totalidad del valor razonable del activo arrendado. Un 95% debemos considerar que cubre la práctica totalidad del valor razonable del bien arrendado. Por lo tanto, estaríamos ante un arrendamiento financiero, daríamos de alta este equipo para procesos de la información y pues la parte cogeríamos 108.929,92 como acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo y la diferencia hasta 141 sería el acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo. Por último, el último apartado, aunque luego tendremos que hacer los asientos del 3112, nos hablaba de la concesión de una subvención de una máquina que adquirimos en el 2000X21. Esa máquina nos costó 250.000 euros, con lo cual se ha amortizado anualmente a razón de 25.000 euros. Como digo, podríamos plantear el asiento del arrendamiento del 21, del 22 y del 23 por 25.000 euros. En este año se va hasta la fecha de concesión, que es el 1 del 10, se habrá amortizado 18.750 euros. Para ver cómo debemos imputar dicha subvención, tenemos que ir a la BOICAC 75 en la consulta número 11, que nos habla de que cuando se nos concede una subvención para financiar un activo, debemos mirar en el momento de la concesión el valor contable activo, y si el valor contable activo fuese superior al importe concedido, vamos a ver que es el caso, se aplicará el criterio general de imputar en la cuenta de pérdidas y ganancias la citada subvención, donación o legado, en este caso la subvención, en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para el activo financiado, desde el momento del registro, es decir, prospectivamente. Y nos precisa que en este caso no habrá que hacer imputaciones en función de la amortización de años previos, en tanto la subvención, donación o legado se ha debido registrar como un ingreso en un momento posterior de acuerdo con los criterios contables. Por lo tanto, en este punto analizamos en el momento de la concesión cuál es el valor neto contable de la máquina, que han transcurrido 3 años y del año 24 han transcurrido 9 meses. Por lo tanto, en ese momento el valor neto contable es 156.250, quedando, por lo tanto, 6 años y 3 meses han transcurrido, tenía 10 años de vida útil, han transcurrido 3 de esos años y 9 meses. 156.250, como podéis observar, es superior a esos 125.000 euros que nos están subvencionando. Por lo tanto, vamos a imputar la subvención por el método prospectivo en la vida útil que le quede a la máquina desde el momento de la concesión. Concesión 1 del 10, recibimos la subvención, 125.000, nos la ingresan por bancos, 125.000, y vamos a traspasar estos 125.000 en esos 6 años y 3 meses. Lo podemos hacer por meses, 125.000 entre 6 por 12 más 3, que son los meses totales que quedan de vida útil, nos da que por mes se va a traspasar 1.666,66, por lo tanto, en estos 3 meses que quedan del 2024 se van a traspasar 5.000. Otra forma de resolverlo es ver respecto al valor neto contable que tiene en el momento que nos concede la subvención la máquina, respecto a ese valor neto contable que tiene la máquina, ver cuánto es la subvención, 125.000 entre 156.250 es el 80%, por lo tanto vamos a traspasar el 80% de la subvención. Por estos 3 últimos meses del año se van a amortizar 6.250, el 80% son 5.000. Como veis, el resultado es el mismo, simplemente podéis hacerlo de la forma que os resulte más cómodo. Y ahora veremos que estos asientos se hacen a 31/12. A 31/12 del 2024 tenemos que hacer los asientos del devengo de intereses de las obligaciones y también del interés implícito. Tenemos que hacer la amortización de la máquina del apartado 2, tenemos que hacer el devengo de intereses del arrendamiento financiero, la reclasificación a corto plazo de acreedores por arrendamiento financiero y la amortización de esa máquina, al considerar que es un arrendamiento financiero, y la amortización de este último equipo para procesos de la información más el traspaso de la subvención. Por lo tanto, para hacer los asientos del devengo de intereses de las obligaciones simplemente tendríamos que ir al cuadro inicial, cogíamos los 985.000 euros, como os decía antes, le aplicamos el tipo de interés efectivo que ya nos daba el enunciado, 94.867,37,
Parte explícita 60.000, pues te vengo de intereses, de obligaciones y bonos, 94.867,37, a intereses de obligaciones y emisiones análogas, 60.000 euros, y obligaciones y bonos aumentamos su valor en 34.867,34. Lo siguiente es, en la misma fecha se paga el cupón, de hecho ya podemos hacer directamente en el mismo asiento el pago por bancos. A continuación, por el apartado 2, hacemos la amortización de esa máquina por 9 meses, desde el 1 de abril, la habíamos dado de alta por 1.270.000 euros entre 6 años de vida útil y por 9 meses, nos da una amortización de 158.750 de esta segunda máquina. Y a continuación, por la máquina subvencionada, como hemos visto, amortizamos los 3 meses que quedan del año, 6.250, y traspasamos subvención por el método prospectivo desde el momento en que recibimos la subvención, teniendo en cuenta la amortización de cada año, en este caso 5.000. El 80% de esa cantidad hemos visto que se puede calcular de dos formas. Y ya respecto al arrendamiento financiero, devengamos los intereses correspondientes, aumentando acreedores por arrendamiento financiero, hacemos por el pago de la cuota de acreedores por arrendamiento financiero de 40.000 euros, que es pospagable, la amortización del bien, ya que lo hemos considerado un arrendamiento financiero. La amortización la hacemos en 4 años, que va a ser los años que tengamos, pues disfrutar de ese equipo para procesos de la información, y por la reclasificación de largo al corto plazo de la siguiente cuota de acreedores por arrendamiento financiero. En este punto del enunciado tendríamos dos opciones. Una, como nos pide anotaciones contables que se deduzcan de los puntos anteriores, pues hemos contabilizado todo el año 2024, que parece que es el año en el que se centran todas las operaciones, pero con la información que nos suministran realmente podemos hacer asientos correspondientes a los próximos 6 años, por las amortizaciones, por los devengos de interés, por el traspaso de subvención o por la contabilización completa del arrendamiento financiero. Yo aquí, en un examen oficial, probablemente me pararía, me iría a resolver otro supuesto, y si finalmente me queda tiempo, plantearía la repetición de asientos, ya que, por ejemplo, el asiento de el pago de la cuota anual, pues se va a repetir durante los 4 años, este que tenemos de 40.000 euros. El de la amortización se va a repetir durante 4 años, incluso podríamos ponerlo entre paréntesis. Las amortizaciones, por ejemplo, la de 25.000 al año de la máquina anterior, se va a repetir durante los próximos 6 años, y luego en los últimos 3 meses del último año será diferente. Por lo tanto, podríamos pararnos aquí para ver cuánto tiempo nos queda al final del examen e intentar resolver otro enunciado, ya que no está claro que ni siquiera nos estén pidiendo que hagamos los 6 años siguientes de todas estas operaciones, ya que todo el enunciado parece girar en torno a 2024. Por lo tanto, por una cuestión de gestión del tiempo, podría plantearme mi otro enunciado y luego, si me da tiempo, volver a este, o incluso intentar indicar de forma abreviada los años sucesivos de este ejercicio, que, como digo, no está claro que nos lo pidan. Y con ello ya estaría resuelto el supuesto. En cualquier caso, la parte clave del supuesto es los cuadros que hemos visto y estos asientos, luego sería simplemente una repetición de los mismos asientos contables una vez tras otra, y no tendría más. Por lo tanto, es un ejercicio dentro de lo habitual, con 4 apartados claramente diferenciados, muy buen supuesto para empezar el examen ya, con un enunciado bien o muy bien. Si os ha resultado útil el vídeo, darle a suscribirse al canal, y cualquier novedad, estar atentos. Un saludo y mucho ánimo con el estudio.